Bueno, buenas tardes. Eh, un gusto en estar nuevamente encontrándonos en una de estas actividades que nos hemos venido acostumbrando, estos seminarios web. Hoy vamos a tener la presencia y la exposición de dos presentaciones. Una, la primera a cargo de Nicolás Bene. Nicolás es un contador egresado de la Universidad de la República. Tiene un magíster en Dirección y Gestión de Planes y Fondos de Pensiones de la Universidad Alcalá de Henares. Tiene diploma en posgrado en métodos por la Universidad Católica del Uruguay. Y bueno, sigue trabajando en temas de políticas públicas en la misma universidad. Tiene 11 años de experiencia en la asesoría económica y actuarial del Banco de Previsión Social. Y hoy nos va a estar presentando un estudio que es bien importante para el trabajo nuestro, que dice relación con la densidad de cotizaciones en el registro de historia laboral del Banco de Previsión Social. Muchas veces cuando se piensa en reformas, se piensa desde mentalidad a veces de funcionario público, donde el trabajo es continuo y con una aportación o cotización continua. Sin embargo, la realidad muestra que eso no es así para gran parte de los trabajadores y que hay periodos muy importantes donde hay baches de aportación, periodos de desempleo, eventualmente de trabajo en negro y otras situaciones, por lo cual la cantidad de años de aportación efectiva difiere notoriamente de lo que en teoría se supone que ocurre con una trayectoria laboral tipo. Esta circunstancia ha sido estudiada de manera muy importante en aquellos países que tienen su sistema estructurado bajo regímenes de capitalización individual, como puede ser el caso de Chile. En el caso de Uruguay la situación es diferente, pero de todas maneras el punto es bien importante porque más allá del régimen de reparto, que es la columna vertebral de nuestro sistema, también tenemos el régimen de capitalización individual complementario e incide también en la posibilidad de asociar los beneficios a los historiales laborales de las personas. En ese sentido, el trabajo que nos va a presentar hoy Nicolás se inscribe en una trayectoria académica ya más larga, probablemente iniciada por los trabajos de Álvaro Forteza y compañía en el ámbito de la Facultad de Ciencias Sociales. Álvaro, tenemos el gusto de tenerlo como integrante de la comisión y por lo tanto enriquece permanentemente estos puntos de vista. Dicho esto, Nicolás, muchas gracias y adelante. Hola, buenas tardes. Bueno, como le estaba comentando Rodolfo, la idea es que les hable de densidad de cotización, específicamente al sistema previsional administrado por BPS. El estudio este que se hizo fue parte del trabajo que está haciendo la Secretaría Técnica de la Comisión de Expertos y que luego resultó en lo que sería la nota técnica número 5. Un poco para introducir, la densidad de cotización es la proporción de tiempo que una persona aporta al sistema de seguridad social. ¿Y por qué es importante conocer esta frecuencia? Un poco, ya lo mencionó Rodolfo, pero es un tema de que, por un lado, está el tema de la cobertura de las prestaciones, ya que para poder acceder a una prestación, más que nada las jubilaciones, es necesario tener un mínimo de años de servicios para poder acceder. Entonces, estudiar la frecuencia con la que se hacen los aportes nos permiten analizar si existen o no dificultades para poder hacer las jubilaciones. Y por otra parte, los años que se aportan, la frecuencia que los aporta, también puede influir en el importe de la jubilación. Y ahí ya entramos en análisis de suficiencia, ya porque, por una parte, en BPS, por el sistema de reparto, como está hoy en día, las tasas de reemplazo definidas,
puede suceder que con mayor años de servicios, la tasa de reemplazo sea mayor. Y por otra parte, por el sistema de capitalización individual, una mayor frecuencia de aportes hace que vayan justamente más aportes a la FAP y pueda ser mayor la renta vitalicia que después termine cobrando por ese sistema. Y bueno, justamente entonces, por esos dos aspectos, es que es importante analizar esta frecuencia, que se suele medir con la densidad de cotización. ¿Qué es entonces la densidad de cotización? Yo les adelanté que es justamente la proporción de tiempo que aporta la seguridad social, y esto es importante, es el tiempo que aporta en un periodo definido. Y la limitación de ese periodo es importante, sobre todo porque si hacemos cálculos promedios, donde hay diferentes cohortes, y bueno, la vida laboral de las personas no es siempre igual. Y entonces, una vez que esté delimitado ese periodo, es que se calcula la densidad, como pueden ver en la fórmula, como meses aportados dividido los meses potenciales de aportación. O sea, los meses que pudo haber aportado la persona a la seguridad social. Esta delimitación puede variar, muchas veces se hace de una edad de inicio, promedio, puede ser también hasta la edad de retiro mínima del país, puede ser hasta los 65 años. Es fundamental delimitarlo porque va a cambiar va a cambiar el nivel de la densidad calculada. Un poco ahora, entonces, le voy a mostrar cuál fue la metodología que hizo este trabajo y también cuál fue el periodo utilizado para hacer el cálculo. Se trabajó para hacer estos cálculos con una muestra de cotizantes de BPS que hayan realizado por lo menos un aporte en el año 2019. Es decir, se quedó con todas aquellas personas que hayan aportado por lo menos un mes en el año 2019 BPS. Hacer esto, elegir solamente las personas que aportaron este año, lo que hace es que, por ejemplo, no se tomen en cuenta cotizantes que hicieron cotizaciones esporádicas o cotizaciones, por ejemplo, hasta el año, no sé, 2008 y después empezaron a aportar a otra institución de seguridad social. Eso pasa, por ejemplo, pasó con las financieras, que con la reforma de la reforma bancaria del año 2008, empezaron a aportar por caja bancaria, por lo tanto, en realidad, ahí ya dejaron de aportar al BPS, pero no es un tema de que pasaron la informalidad, sino que empezaron a aportar a otro sistema y van a tener cobertura también por ese sistema. Lo otro importante a mencionar es que se usó una base de datos de altas, las personas que se jubilaron en el año 2019, y la historia laboral de todas esas personas. Eso se hizo para poder comparar a diferentes edades posibles de retiro cuál fue la densidad de cotización de las personas que se jubilaron a esa edad con las que no se jubilaron, para ver si hay posibles problemas de densidad, de tener de años de acceso para la jubilación. Como les comentaba hoy, solo se utilizaron las aportaciones de BPS, es decir, industria y comercio, civil, rural, construcción y servicio doméstico. Ahora, yo les comentaba que para calcular la densidad es necesario delimitar un periodo, y en este caso se calculó la densidad hasta 31 de diciembre de 2019. El tema es el inicio. Y el inicio lo que sucede es que hay una limitante, y es que la historia laboral como tal, el BPS, empezó a funcionar en abril del 96, que se instauró por la reforma de la ley 16.713, y lo que sucede es que hacia atrás, si bien hay sueldos registrados, el tema es que muchas veces hay sueldos en función de los años que reconoció la persona, en función de la documentación que haya aportado a las empresas, y muchas veces está hecho al momento que se van a jubilar las personas. Por lo tanto, completo tenemos de abril del 96 en adelante. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Para aquellas personas que ingresaron al mercado laboral antes de abril del 96, se utilizó la densidad, se calculó la densidad desde abril del 96 hasta diciembre del 2019. Pero para aquellos que ingresaron al mercado laboral después de abril del 96, lo que se hizo fue calcular la densidad desde la edad de inicio, de un inicio promedio hasta el 31 de diciembre de 2019.
para poder calcular de esas generaciones que entraron después de abril 96 al mercado laboral, se calculó una edad de inicio promedio para aquellos cotizantes que ingresaron de forma reciente al mercado laboral. Para eso les voy a mostrar ahora que sería una edad de inicio formal al mercado laboral en función de los registros que tenemos en BPS, y el promedio dio que más o menos estarían ingresando a los 20 años. Se calculó para aquellas generaciones que ingresaron al mercado laboral después de 2005, un poco para, o sea, ver los últimos 15 años, y un poco para sacar también un poco el efecto que podría haber tenido la crisis de 2002. Igual, si ven, la moda, es decir, la mayor gente entra a 18 años. De todas maneras, esta edad promedio de 20 años, y esto es importante verlo ya que estamos analizando el mercado laboral, no fue homogénea a lo largo de todo el periodo de 2005 a 2019, sino que esa edad promedio fue cambiando en esos años, que es lo que justamente voy a mostrar ahora. Si se fijan, en 2005 la edad promedio era un poco más de 18 años, y va creciendo hasta llegar más o menos a 21,5 en el 2019. Y siendo diferente para mujeres que para hombres. Las mujeres tienen un ingreso posterior, con una edad mayor al mercado laboral. Y un poco este crecimiento, hay que hacer un análisis más profundo, pero puede estar explicado por una parte, o sea, estas son algunas hipótesis que puede haber, por una parte por un incremento de los años de estudio, por otra parte puede ser un tema también de algo que ha crecido en los últimos años, que es el desempleo juvenil. De hecho, hay un estudio de la OIT, que es Panorama de Mercado Laboral de América Latina, de 2019, que decía que para 11 países de América Latina, incluido Uruguay, del año 2013 al año 2019 hubo un crecimiento considerable del desempleo de edad de jóvenes. Incluso los datos del INE, esto quizá me puede corregir, está el director del INE, me puede corregir, pero del 2015 a 2019, la franja de 14 a 24 años, tasas de desempleo del INE que calcula, aumentaron y la tasa de empleo disminuyó. Esos son aspectos a tomar en cuenta. De todas formas, para lo que es el estudio de densidad, se tomó una edad promedio para estas personas de 20 años. Es decir, para aquellas personas que ingresaron al mercado laboral en forma reciente, se calculó la densidad desde los 20 años hasta diciembre de 2019. Entonces, con toda esta metodología que les vengo explicando, es que nos dio una densidad promedio de 66%. O sea, básicamente, esto lo que nos está diciendo es que cada 3 años posibles de trabajo de una persona, en realidad aporta por 2. Eso es más o menos lo que nos está diciendo. Y si ven, en esta gráfica, lo que se hizo también fue calcular la edad que tenían los cotizantes a diciembre de 2019 y ver la densidad promedio de cada una de estas cohortes a diciembre de 2019. Si se fijan, en general, la densidad promedio va aumentando con la edad. Es decir, a medida que a mayor edad, digamos, hay una mayor densidad. Si se fijan, también otra cosa que sucede aquí es que a partir de los 60 años aproximadamente, la densidad de cotización empieza a disminuir. Esto no es porque las personas empiecen a aportar, no es necesariamente porque las personas empiezan a aportar menos a partir de 60, sino que después más adelante, yo hoy les dije que se calculó también la densidad para aquellas personas que se jubilaron, y es que después más adelante les voy a mostrar que aquellas personas que a las 60 se están empezando a jubilar personas que justamente tienen mayor densidad de cotización y por eso llegan con los años para poder jubilarse, mientras que los que van quedando son los que tienen menos densidad de cotización y por lo tanto tienen menos años y por lo tanto se dificulta más poder llegar a los años de servicio necesarios para jubilarse. Pero eso se le va a mostrar un poco más adelante. Ahora lo que les quiero mostrar es algo, la idea es mostrar también desagregado esta densidad por algunas variables. Una variable fundamental es ver por sexo,
que en este caso vamos a ver que la densidad de cotización promedio de los hombres es superior a la de las mujeres, en más o menos 6 puntos porcentuales. Si se fijan, para cada edad hay una brecha. Los hombres siempre tienen densidad promedio mayor a la de las mujeres. Y esto, bueno, esto puede ser por muchos motivos. Puede ser por, bueno, por motivo del mercado laboral, por el tipo de trabajo que realizan las mujeres. Por ejemplo, hay que tener en cuenta que un trabajo que es predominantemente femenino y que tiene mucha informalidad, que es el trabajo doméstico. Por otra parte, también es importante mencionar que hay un estudio reciente que hizo la economista Martina Querejeta, y hay otro estudio que hizo también la economista Paola Sanguinetti, que dentro de otras variables analizan el impacto de la maternidad en el empleo formal de las mujeres. Lo que determina, por ejemplo, Querejeta es que al año siguiente de la maternidad, la mujer, dependiendo de cuánto venía cotizando, puede tener una disminución en el empleo formal. Ya al año siguiente a la maternidad, le puede disminuir el empleo formal en un 17 a 29%. Y en el largo plazo incluso es mayor ese efecto. Que eso es algo que a tener en cuenta. Hoy en día, en el caso de EPS existe el reconocimiento de un año de servicio por hijo nacido vivo. Luego en otros lados, muchas veces se da por periodos de cuidado, también se hacen créditos para lo que es la cuenta de ahorro. Por ejemplo, eso lo hace Chile. Chile tiene un bono por hijo, que es cuando se jubila la mujer. Por cada hijo nacido vivo, le da un bono que, si no me equivoco, es equivalente al 10% de 18 salarios mínimos. Otra variable para poder analizar un poco la densidad es por quintil de ingreso. O sea, en realidad es quintil de ingreso salarial. Se calculó los quintiles de salarios de cotización al BPS, el promedio de los últimos 3 años, y se clasificó del quintil, o sea, del 20% con menor ingreso salarial al 20% que tiene mayor ingreso salarial. Y como ven, a medida que vamos de los que tienen menores ingresos salariales a los que ganan más, la densidad de cotización va aumentando. Y si se fijan, hay una densidad de cotización, una diferencia en la densidad entre el primer quintil y el último quintil de aproximadamente 36 puntos porcentuales. Es bastante alta la diferencia. Y esto es importante mencionar, que hoy Rodolfo mencionaba que hay otros trabajos como que hizo Forteza, como que hizo Simbe, también hizo Tolcaf, que generalmente todos son coincidentes en esto, en que a mayor ingreso, mayor quintil de ingreso, mayor densidad. Y es que los 2 primeros quintiles pueden estar teniendo problemas para poder hacer una jubilación. Si se fijan, más o menos, de la mitad de años que podrían trabajar, aportan la mitad. Y bueno, la gráfica está hecho para cada edad, el promedio de densidad de cotización según los quintiles, yendo del quintil de menor ingreso al de mayor ingreso. Y bueno, hay una brecha, que algo interesante a mencionar es que los primeros 2 quintiles, hasta los 40 años, tienen una brecha. Ahora, ya después de los 40, es prácticamente igual. Y otra cosa importante es que el último quintil, a partir de los 40, aumenta la brecha, o sea, la diferencia entre la densidad de este quintil con respecto a la densidad de todos los demás quintiles. Bien, lo otro que les quiero mostrar es un poco ver, por un tema de cómo les puede afectar la reforma, más que nada en el caso de reformas paramétricas, es ver un poco la densidad de cotización de aquellos que ingresamos al mercado laboral a partir del 2005 en adelante. Para esta cohorte, el promedio fue 62%, y si se fijan, hay un aumento en la densidad promedio, según la edad que sea, aunque digamos que no es un aumento, no es un aumento muy, muy significativo, pero en general hay un aumento en la densidad de cotización de estos cotizantes. Igual hay que tener en cuenta que quizás es un contexto, un periodo en el que hubieron algunos términos positivos en algunos periodos de crecimiento, mercado laboral,
que si no se llegan a repetirse en el futuro, esta densidad promedio puede ser menor. También, por otro lado, además de esta cohorte, está bueno ver la cohorte de aquellos que ingresaron al mercado laboral antes de abril del 96, como se explicaba hoy, que hoy en día tienen de 45 a 70 años, al 2019. La densidad promedio de esta cohorte es un poco mayor, 70. Ahora, lo que tiene es que aquí se calcula en la gráfica, si ven, está calculado, hoy le mencionaba que la densidad promedio depende mucho del periodo que se fije para calcularlo. Acá se calcularon varios periodos. Primero que nada, desde el 96 adelante, que es esta última. Luego, de los últimos 20 años, o sea, desde el 99 a 2019, los últimos 10 años a 2019, los últimos 5 y el último año. Si se fijan, a medida que considero menos años para calcular los promedios, la densidad de cotización es mayor. Esto es porque, bueno, como al considerar más años, estoy considerando edades más jóvenes en las que ya vivimos hoy, que la densidad es menor. Y además considero más años, puede haber, es más probable que haya un periodo de desempleo, también incluye algún periodo de crisis, como en la crisis de 2002, en el caso acá con considero 20 años, y eso hace que la densidad haya mayor diferencia en la densidad. Ahora, estas brechas que vemos entre los periodos considerados es distinta si consideramos el sexo. Claramente, cuando vemos las mujeres, las brechas que hay entre diferentes periodos es bastante mayor que en el caso de los hombres. Y esto es un poco lo que hablábamos hoy de los posibles efectos que tiene maternidad, de las diferencias que existen en el mercado laboral para hombres y mujeres. Y bueno, un poco como para ir cerrando y finalizando, le quería mostrar el tema hoy de, bueno, de toda esta variable que estamos viendo, cómo está repercutiendo a la hora de jubilarse. Y es lo que les decía hoy de comparar un poco los que se jubilan y los que no se jubilan a determinada edad. Acá vemos, se optó solo para las jubilaciones común, entre los 60 y los 70 años. Acá ven, estos de acá arriba, la línea roja, son los que lograron jubilarse, y la línea verde son los que no se jubilan a esa edad. Se fijan, hay una brecha considerable que va entre 10 y 18 puntos porcentuales. Si bien acá, entre los que no se jubilan, puede haber gente que decide postergar el retiro, también hay gente que puede no estar llegando a los años requeridos para poder jubilarse. Eso es algo que se tiene que tener en cuenta a la hora de poder mantener la cobertura alta que tiene Uruguay, que es más del 96%. Bueno, un poco para ir redondeando la presentación, o sea, vimos que la densidad promedio al BPS es del 66%, es decir, cada 3 años de posibles que se podría trabajar, la persona aporta, en realidad, por 2 años. A mayor edad, mayor densidad. A medida que va aumentando la edad, aumenta el aporte al BPS. La densidad de aquellos que se jubilan, vimos que es mayor que las que no se jubilan, que podría quizás ser por problemas que podría haber problemas a acceder a una prestación. Y la densidad de las mujeres, por varias causales que mencioné, que está en la maternidad, que afecta al empleo formal de las mujeres, la densidad de las mujeres termina siendo menor que la de los hombres. Y otro tema importante tener en cuenta es el tema del nivel de ingresos. Vimos que hoy los 2 primeros quintiles, los quintiles que ganan menos de salario, son los que tienen menor densidad, que tenían más o menos un 50%. Y que bueno, esos pueden ser candidatos al analizar un pilar cero de seguridad social. Bueno, eso fue todo, digamos, la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Nicolás. Vamos a reservar el espacio de preguntas para el final. Perfecto. Así que vamos a avanzar con las presentaciones que van a estar a cargo de los autores del trabajo sobre automatización y empleo. Cuando Diego Aboal me lo hizo llegar al trabajo,
que está publicado ya en la revista Desarrollo y Sociedad número 87. Su versión online es de libre acceso, así que bueno, todos podremos verlo. Cuando Diego me lo hizo llegar, inmediatamente pensé que era fundamental contar con una presentación de esa experiencia en el contexto de nuestro trabajo. La comisión, en el informe diagnóstico, dedicó 3 observaciones diagnósticas al tema del contexto laboral de la reforma. Una de ellas referida a la cantidad de trabajadores que la demografía marca que Uruguay tendría, y la población entre 15 y 64 años es estable en las próximas décadas y luego cae. Por lo tanto, es muy importante tener en cuenta los aspectos vinculados al mercado de trabajo. Sobre todo cuando partimos, nuestra línea de base es un sistema previsional de base bismarckiana, que tiene los desafíos que ya naturalmente presenta las situaciones que nos acaba de presentar Nicolás. Adicionalmente, como sabemos, la innovación tecnológica está cambiando fuertemente la naturaleza del trabajo, con alcances todavía difíciles de prever en su totalidad, pese a que podría haber algunos consensos, sobre todo lo que tiene que ver con la necesidad de potenciar a las personas, es decir, el capital humano. En ese contexto, el trabajo que nos van a estar presentando ahora realmente es un insumo muy importante para nosotros. Bueno, Diego Aboal es muy conocido de todos, actualmente director del Instituto Nacional de Estadística, uno de los economistas más prestigiosos del país. Roxana Mauricio y Andrés López son especialistas regionales en economía laboral para la OIT y el Caribe, con lo cual creo que tenemos 3 expositores de lujo para una investigación que tiene la virtud de ser una investigación de campo en un sector, digamos, muy importante en materia ocupacional en el Uruguay. Adelante, Diego. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Rodolfo, por la invitación. Buenas tardes a todos. En realidad, este fue un trabajo que fue coordinado por Andrés López, el profesor de la Universidad de Buenos Aires, y donde tuvo básicamente dos partes. Capaz que ahora Andrés puede contarlo más en detalle, pero una parte cuantitativa en base a las encuestas continuas de hogares, en la que trabajó Rosana. Y después tuvo una parte de estudios de caso que abarcó a 3 sectores, a bancos, en realidad, donde el estudio de caso estuvo focalizado en el BROW, al sector forestal, donde el estudio de caso estuvo en UPM y sobre todo en la actividad de silvicultura, y luego un estudio de caso un poco más parcial y con menos información vinculado al sector supermercados y al tema de los cajeros automáticos o cajeros de autoservicio allí. Pero Andrés, te dejo a vos que has sido el coordinador y que puedes contar también un poco el origen de este trabajo que en su momento fue hecho para el Banco Mundial, ¿no? Sí, gracias, Diego. Sí, aprovecho para aclarar, como decía Diego, yo soy profesor investigador y dirijo un instituto, somos Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la Universidad de Buenos Aires. Roxana es la que es especialista regional. Sí, no quiero arrogarme títulos que no... Perdón, equivoqué la No, tranquilo. No, pues solo a ver si la OIT viene y me hace una demanda. Como dijo Diego, esto lo hicimos para el Banco Mundial en un contexto de una serie de trabajos, de los cuales seguramente muchos de los que están aquí, por ejemplo, Ignacio Apel y Gonzalo Zunino habían hecho un trabajo anterior también sobre cambios en tareas para Uruguay, y esto era un poco para discutir la evidencia en torno al impacto de la automatización sobre el empleo, tanto desde el punto de vista cualitativo como desde el punto de vista cuantitativo como desde el punto de vista de la composición. Y yo me voy a tomar solamente 5 minutos para presentar un poco el background, ¿no? de la motivación y un poco de la evidencia o la discusión internacional, y luego le doy paso a Roxana y Diego, que son los que hicieron realmente el grueso del trabajo, para que presente sus hallazgos. La aproximación de Roxana, que es
base a las estadísticas, y la de Diego, que es la de estudios de caso. Así que si les parece voy a compartir pantalla. Sí, esto se hizo antes del COVID, se terminó en el año 2018 o 19, perdón, ahora me agarró una laguna. ¿Se está viendo? 19, creo. 19, sí. Sí. ¿Se está viendo? Sí, perfecto. Pantalla? Bueno, entonces, la estructura, lo que decía, marco conceptual, análisis de cambios en la estructura ocupacional en base a los datos, a información estadística de base, y luego los estudios de caso. ¿Cuál es el núcleo del debate? Bueno, muy básicamente, seguramente todos lo saben, aquí incluso la motivación original del trabajo era, en un principio era, ¿qué es lo que predomina? ¿El efecto sustitución o el efecto escala? Es decir, una máquina, un programa de software, reemplaza una tarea que antes hacía un humano. Ok, ahí está claro que ahí aparece la máquina, sale el humano, o más humanos, ¿no? Dependiendo de cuántas personas puede reemplazar una máquina o un programa de software. Ahora bien, eso, en la segunda vuelta, que es lo que ha venido pasando a lo largo de la historia del capitalismo, por otro lado, en gran medida, permite reducciones de costos, permite ganancias de eficiencia, etcétera, que pueden generar una mayor demanda por los bienes y servicios en donde los sectores automatizan, dependiendo de una serie de supuestos sobre estructura de mercado, elasticidad de desempleo y elasticidades de demanda, etcétera. Pero digamos que la intuición es esta: una máquina reemplaza a un humano en una fábrica de autos, los autos salen más baratos, más gente puede comprar autos. Entonces, bueno, ¿qué prevalece? No puede ser determinado de manera teórica, sino empíricamente, por supuesto, ¿no? Pero lo que el trabajo terminó focalizándose más, y donde ahora les voy a mostrar la evidencia internacional tiene más que decir, no es tanto sobre esta cuestión de volumen, que por otro lado hay que mirarla en el medio o largo plazo, sino sobre el efecto composición. Esto es, estos cambios que se están produciendo, por supuesto, de manera interrumpida de la historia, desde que David Ricardo discutía esto hace 200 años, en sus principios de economía política hasta ahora, pero con mucha intensidad en los años más recientes, al calor de los progresos en la automatización, la inteligencia artificial, etc. Estos procesos generan cambios en la composición del empleo. Es decir, ¿hay algún sesgo hacia, por ejemplo, empleo más calificado, o hay un sesgo hacia la polarización de tareas, como alguna literatura, a la polarización de ingresos o de empleos entre, por ejemplo, generando un decrecimiento de la demanda por personal de salarios de medio nivel de ingresos, o hay un sesgo que pega más a las tareas rutinarias que a las cognitivas? En fin, entonces el trabajo, creo, al final terminó saliendo un poco de la discusión sobre sustitución a escala y yendo más a la discusión sobre composición, ¿no? Bueno, esto lo voy a pasar muy rápido. Por supuesto, cuando uno habla de cambio tecnológico, está metiendo una bolsa de gatos muy grande, ¿no? Porque cambio tecnológico no es solo automatización, por supuesto, puede haber innovaciones de producto, innovaciones organizacionales que no tengan nada que ver con automatización, aún ni siquiera toda innovación de procesos es automatización, y por otro lado, algunas formas de automatización pueden tener efectos diferentes a otras. Por ejemplo, si yo traigo computadoras a una oficina, no reemplazan a las personas, sino que las complementan, ¿no? De manera diferente a la que lo complementaba la máquina de escribir o la calculadora antes de la computadora. Entonces, hay que, la evidencia empírica y la discusión tienen que empezar a desarmar esa caja negra, y empezar a distinguir diferentes formas de cambio tecnológico, y en particular diferentes formas de lo que llamamos automatización, ¿no? Y por supuesto es muy difícil encontrar medidas representativas buenas del cambio tecnológico y de la automatización, que puede progresar a través de diversidad de canales. Por ejemplo, hay una Federación Internacional de Robots que tiene datos sobre robots, que muchos trabajos estudian, pero eso no sabemos realmente de dónde salen esas estadísticas, ¿no? Yo nunca he visto una explicación clara de cómo se producen, y eso es solo una parte de la automatización, no incluye, por ejemplo, toda la automatización de intangibles a través de robots de software, etc. Y por supuesto, los efectos que uno detecte no son necesariamente los mismos en los países desarrollados o en los países en desarrollo, en países con estructuras industriales más fuertes o en países más basados en recursos primarios. En fin, también esa literatura tiene que empezar a distinguir por tipo de sectores, por tipo de países, y creemos que nuestra contribución va en ese sentido. Muy brevemente, y con esto termino, le doy paso a Roxana.
¿Qué dice la evidencia empírica en nuestra lectura, la evidencia empírica internacional, y ahora vemos qué dice el caso uruguayo? Es, primero, si hablamos de innovación y cambio tecnológico, no hay ninguna evidencia de que la innovación en un sentido amplio esté asociada a pérdidas de empleo. Más aún, hay una evidencia bastante grande que sugiere que las empresas que innovan en productos, los sectores que innovan en productos, generan impactos positivos sobre el empleo, porque bueno, diversifican la demanda, etcétera, etcétera. La innovación de procesos, dentro de la cual cae el concepto de automatización, en general induce pérdidas de empleo, pero muchas veces es compensada por el efecto escala, baja de costos, subsecuentes expansiones de la producción. Y el subset de trabajos que analiza los impactos de la automatización como canal particular de innovación de procesos tampoco tiene un consenso sobre cuál es el impacto. Es decir, hay trabajos bastante famosos de Acemoglu que muestran que la robotización en Estados Unidos genera pérdida de empleos en las regiones donde la robotización avanza más, pero en Europa hay trabajos que muestran todo lo contrario. O sea que por ahora el jurado no se pronuncia. Lo que en cambio sí hay una evidencia bastante importante es respecto de que tanto el cambio tecnológico en sentido general como la automatización en particular tiene impactos muy fuertes en materia de composición de la demanda de trabajo. En particular, sea a favor del empleo más calificado, ¿no? Es decir, sesgando las demandas hacia el empleo de mayor nivel de calificación, o en la otra o otros trabajos, la hipótesis de polarización en donde se vacía el medio, ¿no? de la fuerza de trabajo y se polarizan las demandas entre empleo de menor calificación y de mayor nivel de calificación, vaciando un poco o reduciendo la demanda por el empleo de nivel de calificación medio, que por ejemplo están muchas tareas industriales que pueden automatizarse porque son de carácter manual y rutinario. Por supuesto, estos son procesos ongoing que hay que seguir estudiando, pero por ahora no parece que las alertas, si nosotros leemos la evidencia internacional, no vendrían tanto en que la gente se va a quedar sin trabajo en general, sino que ciertos grupos de la fuerza de trabajo se pueden quedar sin trabajo de manera más específica. Le paso la palabra a Roxana y gracias. Dejo de compartir. Muchas gracias. Sigo entonces con la presentación. A ver, como mencionaba anteriormente Diego, la parte de análisis específico de Uruguay tiene como dos componentes importantes. El primero, que tiene que ver con el análisis a partir de los microdatos que permite la encuesta continua de Uruguay, y por otro lado los estudios de caso, que fueron los que comandó, los que coordinó Diego. Entonces, un poco la idea de mi parte es presentar los hallazgos que obtenemos a partir de la utilización de los microdatos de la encuesta, y con una visión un poco más de mediano plazo, sobre todo para la década de los 2000, y por lo tanto entonces son resultados que de alguna manera permiten enmarcar luego los resultados que obtienen Diego y el equipo para los estudios de caso. Dada la fuente de información y dado las características de lo que estábamos mirando, en realidad el primer estudio, que fue, como les digo, a partir de estos microdatos, se concentró básicamente en el sector comercio, más allá de que Diego mencionó que después había otros estudios de casos específicos con relevamiento de información específica. En función de los objetivos que teníamos en estos estudios, nos pareció adecuado, a partir de los datos y para preservar la robustez de los resultados, concentrarnos en el sector de comercio, y en particular en el sector de comercio al por menor. Y por supuesto aquí tenemos diferentes decisiones metodológicas, algunas de las cuales les voy a mencionar ahora, pero que tienen que ver con identificar a estos trabajadores en ciertas ramas de actividad, y por supuesto en la rama que nos interesaba, que era la del comercio al por menor, pero además de vincularlo a una determinada rama con cierto nivel de desagregación, lo que nos interesaba particularmente era identificar, además de las características personales de estas personas, de estos trabajadores, en particular, por ejemplo, a nivel educativo, identificar claramente cuál era la ocupación en donde estaban insertos estos trabajadores. ¿Por qué digo esto? Porque obviamente tanto para la identificación de la rama de actividad como para la identificación de la ocupación hemos tenido que trabajar con distintos clasificadores,
clasificadores que no necesariamente se mantuvieron a lo largo del periodo analizado, entonces hay mucho trabajo de armonización de estas series para que puedan ser comparables y nos permitan obtener resultados robustos a lo largo de este periodo que va del 2003 al 2016. Entonces aquí básicamente lo que hacemos es mostrar, digamos, cuáles han sido los clasificadores de rama y de ocupación utilizados en este periodo. Lo que me interesa mostrar aquí, además yendo específicamente a la ocupación, que, digamos, para plantearlo más concretamente lo que nosotros queríamos ver, y ahora lo voy a explicar un poco más en detalle cuando miremos la metodología, era tratar de llegar a identificar qué tipo de tareas se realizan en qué tipo de ocupaciones, en este caso particular en el sector comercio, y por lo tanto entonces necesitábamos contar con esa información, de alguna manera entrar a esa caja negra, que es mirar qué hacen los trabajadores, qué tipo de tareas realizan los trabajadores en distinto tipo de ocupación. Y entonces, además de identificar a esos trabajadores en determinadas ocupaciones a lo largo de este periodo que estamos considerando, necesitábamos tener información sobre el tipo de tareas que realizan los trabajadores en estas ocupaciones. Y si bien las encuestas de Uruguay, como en el resto de la región, obviamente a partir de esas encuestas podemos identificar muy bien las ocupaciones con cierto nivel de detalle que realizan los distintos trabajadores, contamos con muy poca información respecto de esto segundo, respecto de meternos dentro de esa caja negra para identificar qué tipo de tareas y actividades hacen y con qué características en distintos tipos de ocupación. Entonces lo que hicimos aquí, lo que se hace frecuentemente en este tipo de estudios, es recurrir a una fuente de información que no corresponde específicamente para este sector, que no corresponde específicamente para este sector en este país, sino que es información que se releva para un conjunto muy amplio de ocupaciones en distintos sectores de actividad y con fuerte regularidad en Estados Unidos, y que tiene que ver con este manual ONET, que es un manual que nos dice cómo se realizan en alrededor de 1000 ocupaciones en las tareas y actividades que están concentradas en esas ocupaciones. Entonces, siguiendo un poco la literatura empírica que se ha llevado a cabo para hacer estos estudios en distintos países del mundo, lo que nosotros hicimos fue utilizar esta información que nos provee esta fuente, que es esta fuente ONET, y aplicar entonces este contenido de tareas a estas ocupaciones que estábamos observando en general en el mercado de trabajo de Uruguay y en particular en el sector comercio. Allí tuvimos que hacer obviamente una serie de transformaciones para poder aplicar esa información que teníamos de esta fuente de datos exógena al tipo de ocupaciones para el conjunto del empleo en Uruguay y en particular para el sector comercio. ¿Por qué? Porque efectivamente lo que estamos utilizando, y algo que ya adelanté unos minutos anteriormente, es que estamos utilizando lo que se llama, lo que se ha dado en la literatura, se ha denominado el enfoque de tareas, que tiene que ver con esto, digamos, con lo que yo les mencionaba recién, es que es identificar en un momento dado del tiempo para ciertas ocupaciones con qué intensidad se realizan distintos tipos de tareas y cambios en estas tareas que se pueden vincular o pueden estar asociados a los cambios tecnológicos, pero que también, y en particular a la automatización, como señalaba previamente Andrés, pero por supuesto también pueden estar asociados a otros factores que estén moldeando no solo el tipo de ocupaciones que se realizan en ciertos sectores, sino también obviamente las actividades y tareas que están al interior de esas ocupaciones. En particular para este estudio, como lo que queríamos mirar era efectivamente estos aspectos que estamos mencionando, lo que hicimos fue identificar 5 tipos de tareas diferentes al interior de cada una de estas ocupaciones, que son las que están ustedes viendo en esta pantalla, que tiene que ver con separar si son tareas rutinarias o no rutinarias, por un lado, y si son tareas manuales o cognitivas, por otro lado. Cuando uno junta estas dos dimensiones, aparecen ese 5 conjuntos de tareas diferentes, que en general es la que se han utilizado en buena parte de la literatura empírica, que tienen que ver con mirar qué ha pasado al interior de las ocupaciones con las tareas manuales rutinarias, por ejemplo, tareas que podrían realizar operarios que manejan una máquina y que realizan tareas rutinarias en donde el ritmo de trabajo está muy determinado por la propia máquina que se está utilizando, tareas manuales no rutinarias, tareas de reparación, tareas de mantenimiento, por ejemplo, en una fábrica, tareas cognitivas rutinarias, un ejemplo, las tareas que llevan a cabo los trabajadores en lo que tiene que ver con la facturación, las tareas de facturación en
en una empresa, las tareas cognitivas no rutinarias de tipo analíticas, todo tiene que ver con el análisis de datos, programación, estadísticas, y tareas cognitivas no rutinarias interpersonales, que obviamente tienen que ver con las relaciones personales, las gerencias de recursos humanos. Entonces, en general, en la literatura trata de identificar este tipo de tareas, y lo que se hace entonces, digamos, el desafío empírico es identificar con qué intensidad en cada una de las ocupaciones se realizan este conjunto de 5 tareas. De hecho, hay un índice de 0 a 100 que ubica efectivamente en cada ocupación la intensidad con la cual se realizan estas tareas. ¿Qué es lo que hacemos nosotros en este estudio? Bueno, partimos en el 2003 hasta el 2016, lo cual lo que hacemos es en cada uno de esos años identificar para las distintas ocupaciones, para el mercado de trabajo de Uruguay en su conjunto y en particular para el sector comercio, es identificar efectivamente esta intensidad de estas tareas, de modo tal de no solo mirar la foto en cada año, sino poder identificar los cambios a lo largo de este periodo. Cambios que a su vez después lo dividimos o lo identificamos o lo asociamos a distintos factores. Si miramos el mercado de trabajo en su conjunto y vemos que la intensidad agregada de estas tareas han ido cambiando a lo largo del periodo, básicamente ese cambio lo podemos desagregar en 3 fuentes, en 3 factores. El primer factor es que haya un cambio en la ponderación, en la importancia relativa de distintos sectores de actividad en el conjunto del empleo agregado. Y si estos sectores tienen al interior ocupaciones con tareas diferentes, obviamente la intensidad global de estas tareas va a cambiar. Ese es el factor sectorial. Luego, cuando uno va a un sector en particular, por ejemplo, como es el comercio, tenemos 2 factores adicionales que pueden estar cambiando este promedio a lo largo del tiempo. Por un lado, la composición en las ocupaciones, o sea, están cambiando ocupaciones, la ponderación de ocupaciones con distinta intensidad a su interior de estas tareas, y por lo tanto eso puede generar un cambio a nivel agregado. Y por último, al nivel más micro, que es meterse dentro de la ocupación y ver si al interior de las distintas ocupaciones, en un determinado sector de actividad, está cambiando la tecnología de producción y por lo tanto las tareas que allí se realizan. Entonces ese fue el ejercicio que hicimos para el caso uruguayo a lo largo de este periodo. Solo para contextualizar, obviamente esto es información que ustedes conocen, pero para tener presente, antes de mostrar los resultados empíricos a partir de estos ejercicios, es simplemente tener una idea de cuánto pesa, ¿sí?, en el agregado y qué evolución ha tenido el sector comercio minorista a lo largo del empleo urbano durante este periodo. Y allí lo vemos, en el sector comercio es este violeta que está acá arriba, esto es cuánto representa el empleo total, y podemos observar que en términos relativos al total del empleo no hay grandes cambios. El sector comercio al por menor concentra alrededor del 12-13% del empleo urbano a lo largo de este periodo, digamos, y de alguna manera tiene una participación similar al que observamos en la industria, que es el primer grupo que tenemos aquí abajo en azul, o al sector público, que concentra administración pública más educación y salud, que es este rosa que está por aquí en el medio. Si uno mira incluso en el 2016, dado la caída de algunos puntos del empleo industrial en el total del empleo urbano, es que el sector comercio queda en segundo lugar, muy similar al sector público, considerando administración pública junto con educación y salud. O sea, quiero decir que estamos mirando un sector de gran relevancia en materia de generación de empleo, que en términos concretos y en términos empíricos eso también nos permitía tener un conjunto de muestra más amplio y por lo tanto dar mayor robustez a estos resultados. Por supuesto que hay 2 indicadores fundamentales en estos ejercicios que estamos mirando, no solo mirar efectivamente cuánto pesa el sector y la relevancia por ese lado del análisis que estamos llevando a cabo, sino que hay un tema importante, una característica importante, que es el nivel educativo que tienen estos trabajadores, porque luego vamos a vincular el nivel educativo con el tipo de tareas que realizan estos trabajadores en este sector. Entonces aquí lo que tenemos es simplemente mirar cuál ha sido la composición por nivel educativo de estos trabajadores a lo largo del periodo para el empleo total urbano y luego para el comercio, para poder mirar diferencias sectoriales en relación al agregado del empleo. Si uno mira, aquí tenemos 3 niveles educativos agregados, hasta nivel secundario incompleto, nivel intermedio que sería secundario completo, terciario universitario incompleto y universitario completo. ¿Qué es lo que observamos para el empleo total? Es una caída muy importante en la participación relativa de los trabajadores con menor nivel educativo, que lo tenemos aquí en puntos porcentuales o en porcentaje, que
compensa con aumentos en los otros dos niveles, con algo más de intensidad en el nivel intermedio, pero que también se refleja en un aumento relativo del nivel educativo completo en el nivel superior. De todas maneras, si uno mira en el 2016 aproximadamente 60% del empleo era de nivel educativo bajo, digamos, hasta secundaria incompleta. ¿Qué sucede cuando miramos específicamente el comercio al por menor? Las tendencias son similares, sobre todo lo que uno observa es también una caída importante en la proporción de trabajadores de menor nivel educativo, pero ¿cómo compensa o cuáles son las transiciones que se observan entre los distintos niveles? Básicamente eso es compensado con un aumento casi por completo, digamos, de esa caída en el nivel intermedio, mientras que el terciario completo, el universitario completo, se mantiene prácticamente igual. O sea, a diferencia del agregado del empleo, lo que estamos observando es una caída en el nivel bajo a favor del nivel intermedio, en donde el nivel educativo en el sector comercio en relación al total claramente está sesgado hacia menor nivel educativo, en donde alrededor del 70% no tiene el secundario completo. ¿Por qué miramos esto? Porque un punto importante cuando miramos luego los cambios en materia de tipo de tareas que se realizan al interior de la ocupación, la pregunta es en qué medida el nivel educativo puede ser un determinante o un limitante a esos cambios tecnológicos, o por el contrario puede estar incentivando o puede estar acompañando los cambios tecnológicos y las demandas de nuevas calificaciones que estamos observando. Y vamos a ver que en el ejercicio que le voy a mostrar después vamos a controlar de alguna manera por estos cambios en el nivel educativo. Bien, rápidamente, si vamos a mirar entonces que en los resultados de este ejercicio que yo les decía, de mirar los cambios ya no en el nivel educativo, sino en el tipo de tareas que se realizan en el mercado de trabajo, aquí tenemos los resultados puestos sencillamente en términos gráficos. El gráfico de arriba son los cambios entre el 2003 y el 2016 para el empleo total, y el gráfico de abajo es lo mismo, pero específicamente para el sector comercio al por menor. ¿Qué es lo que observamos en el gráfico de arriba? Lo que observamos va bastante en línea con lo que se ha observado en otros países, sobre todo en países de la región, que tiene que ver con, si miran las tres primeras columnas, son las tareas cognitivas no rutinarias analíticas, cognitivas no rutinarias interpersonales, cognitivas rutinarias, y las otras dos son las manuales, rutinarias y no rutinarias. Lo que vemos es una polarización bien marcada. Por un lado aumentan las tareas cognitivas, sean rutinarias o no, y por otro lado bajan las tareas manuales. Y digo, esto en general va en línea con otros resultados que uno observa para otros países de la región. ¿Qué observamos en particular en el caso de comercio, que ya sabíamos que tenía una dinámica en materia educativa y una composición distinta al agregado? Acá tenemos algunos resultados que van en línea con los resultados obtenidos a nivel agregado, pero también algunas tendencias que se diferencian de esas tendencias globales. ¿Qué tenemos en la misma línea, en el mismo sentido que lo que observamos para el empleo agregado? Es un crecimiento muy fuerte de las actividades cognitivas de tipo rutinaria. De hecho, si uno mira los cambios porcentuales dentro del sector comercio, en general son con mayor intensidad que los cambios que observamos para el conjunto del empleo. Entonces, en línea con lo que obtenemos para el agregado, tenemos que aumentan muy fuertemente las tareas cognitivas en rutinarias y también las tareas cognitivas no rutinarias analíticas, pero por otro lado caen en la misma línea que lo que observamos para el agregado, las tareas manuales no rutinarias. O sea, tenemos tres tipos de tareas que van en el sentido de lo que obtenemos para el nivel global, pero hay dos tipos de tareas que van en el sentido contrario, y eso es un punto que nos interesaba mirar particularmente. Por un lado caen las actividades no rutinarias interpersonales, y por otro lado aumentan, contrariamente a lo que sucede para el agregado, las tareas manuales rutinarias. Si uno mira entonces en el agregado, tenemos la misma situación cuando uno compara cognitivas y manuales en relación al agregado del empleo. Por el peso relativo terminan aumentando las cognitivas y terminan bajando las manuales, pero hay al menos dos tipos de tareas que cambian respecto del total del agregado. Luego, entonces,
y acá ya voy terminando para darle espacio a Diego, el otro ejercicio era, bueno, ver al interior de estas tareas qué era lo que estaba traccionando esos cambios, digamos, cuánto de los cambios los observábamos dentro de las ocupaciones, cuántos cambios eran entre ocupaciones. Y acá lo que tenemos es efectivamente esta distinción, las partes de estas columnas que están marcadas en gris, es cuántos representan de esos cambios, por ejemplo, del aumento del 49% en estas tareas cognitivas rutinarias, cuánto está explicado por cambios en la composición de las ocupaciones al interior del sector comercio y cuánto está explicado por cambios al interior de cada una de las ocupaciones dentro de este sector. Y si miran, digamos, salvo en el último tipo de tareas, en las manuales no rutinarias, en términos globales, claramente los cambios han estado traccionados mayormente por cambio en el tipo de ocupaciones, más que cambio en lo que se hace al interior de cada una de las ocupaciones en este sector particular. Después podemos volver, pero por un tema de tiempo voy a ir dejando aquí, ahora voy a decir algunas palabras más y le quiero dar el espacio a Diego, pero digo, eso es un punto interesante porque un poco la discusión entonces que marcaba anteriormente Andrés respecto de cuáles son las vías concretas por las cuales están operando los cambios, nos marcan que en general lo que estamos observando, al menos para el sector, es que esos cambios están dados por el cambio en la ponderación de las tareas que se están realizando dentro del sector de comercio minorista y no tanto por cambio en las tareas específicamente al interior de cada una de las ocupaciones. Entonces, cuando uno, de alguna manera, concluyendo esta parte, digamos, que tiene que ver más con el comercio al por menor, y antes de entrar al estudio de casos, claramente lo que uno observa es un cambio en el nivel educativo del nivel más bajo hacia el nivel intermedio, cuando el nivel universitario se mantuvo relativamente constante, y entonces en ese sentido, digamos, los cambios que uno está mirando al interior del sector en términos de las tareas y las ocupaciones parecen ir en este sentido, porque nuevamente, si uno mira que aumentan las tareas cognitivas rutinarias, estamos hablando de trabajadores de nivel intermedio, pero por otro lado caen las tareas manuales no rutinarias que pueden estar asociados a los cambios en el nivel educativo más bajo, que era el que estaba cayendo, como mencionábamos anteriormente. Entonces, en realidad, de alguna manera, en este estudio, que por supuesto es un primer avance en este sentido, y a partir de la información con la que contamos, parece dar cierta consistencia entre lo que estábamos observando con el nivel educativo y lo que estamos observando en materia de ocupaciones, y en particular las tareas que se realizan al interior de esas ocupaciones. Paro aquí, así le doy espacio a Diego. Diego, si me permites, hay una consulta Sí, claro. que creo que estaría bueno aclararla desde ya. Se pide algún ejemplo de tareas cognitivas rutinarias. No sé si estarían en condiciones de contestarnos eso. Diego, quizás, a ver, me parece que los estudios de caso aportan bien en ese sentido, entonces quizás te puedo dar el espacio a ti y después en todo caso volvemos a partir de los datos de la encuesta. Claro, puede ser cargar información, no sé, en una planilla Excel, digamos, cosas de ese estilo, ¿no? O sea, digo, son elementos que requieren, bueno, son cognitivos, pero son relativamente rutinarios, digamos, ¿no? O sea, eso podría ser un ejemplo posible, digamos, ¿no? Bueno, voy a intentar compartir la pantalla. Bueno, esto está al final, a ver un segundo. Esta es una presentación larga, pero sé que tengo poco tiempo, así que no la voy a cubrir toda. El objetivo, como les había comentado hoy, fue bueno, poner una lupa sobre algunos casos, y nos focalizamos en 3 casos, que fue ver algunos cambios tecnológicos en el BROW, en la parte de silvicultura, de UPM, y luego el caso de comercio minoristas, nos enfocamos en los supermercados, que fue donde conseguimos menos información, así que ese es el caso que no voy a relatar hoy.
me voy a focalizar en el BROW y en UPM, ¿sí? El objetivo del estudio caso era identificar los impactos de procesos de automatización e informatización en la estructura de empleo de las empresas, en la demanda de habilidades y de formación necesaria de la mano de obra, cómo esto iba cambiando en el tiempo. Decir alguna cosa, digamos, a un nivel muy cualitativo sobre el impacto sobre los niveles de productividad de las empresas, o de estas actividades en particulares que analizábamos, y sacar algunas implicaciones en materia de política, que básicamente estaban focalizadas a política de formación y capacitación, obviamente a nivel también un poco especulativo, dado que estamos en estudios de casos y son elementos que surgen de un par de casos, ¿no? Con respecto al sector bancario, y para arrancar por lo que está ocurriendo en el mundo, básicamente lo que tenemos son tres fuentes de cambios muy profundos. Por una parte, transformaciones en la preferencia de los usuarios, que se están inclinando de forma fuerte hacia medios electrónicos. Se está dando un proceso también muy importante de reducción en el costo de las actividades bancarias. Y por otra parte están apareciendo nuevos competidores, que son las fintech, digamos, que no son bancos tradicionales como los que usualmente teníamos o tenemos aún en Uruguay, y que tienden a amenazar parte de los negocios de la banca tal cual la conocemos. Entonces esto genera una presión muy importante a la banca tradicional para incorporar innovaciones, y eso es lo que está ocurriendo y lo que ha ocurrido también en Uruguay en los últimos 20 años, digamos. ¿Qué está ocurriendo a nivel mundial en el sector financiero? Bueno, en materia de empleo, un estudio del año 2018 que está citado ahí encuentra que en Estados Unidos el empleo ha permanecido básicamente estancado o caído levemente en este periodo de 10 años entre el año 2005 y 2016. Y en Europa occidental se ha incrementado levemente. Podríamos decir que considerado ambas evidencias juntas, básicamente el empleo se ha mantenido constante en un periodo de 10 años en el sector que estamos analizando. ¿Qué está ocurriendo con la demanda, digamos, laboral? Digamos, en este caso, en realidad, este estudio lo que hace es analizar cómo va a ser la transición entre las habilidades que se demandan en el 2017, se demandaban en el 2017, y qué iba a ocurrir en el año 2030 a partir de entrevistas con responsables de instituciones financieras. Básicamente lo que se encontraba es que las tareas físicas o manuales van a permanecer básicamente constantes. Las cognitivas básicas, que son del estilo de las que yo relataba hoy, por ejemplo, puede ser el cargar datos, por ejemplo, en una planilla electrónica. Ese tipo de habilidades van a ser menos demandadas hacia el 2030, eso es lo que estimaban los encuestados. Las capacidades cognitivas avanzadas se van a mantener relativamente estable. Esto es, por ejemplo, hacer análisis a partir de datos, ¿no? Sin embargo, hay dos tipos de habilidades que identifican como que son las que van a crecer de forma importante, que son aquellas vinculadas a habilidades socioemocionales, trabaja un equipo, por ejemplo, y aquellas vinculadas a la tecnología, ¿no? Ingenieros en informática, habilidades para lidiar con la tecnología, son dos de las que son las dos que crecen de forma importante en la previsión de los encuestados.
Yendo al caso puntual del Banco República, esta es la situación que teníamos en el año 2018 y en el año 2016. Básicamente, en términos de la cantidad de funcionarios, se cumple lo que veíamos a nivel internacional. Básicamente, en el caso de Banco República, no hay variación en el número de funcionarios en este periodo de 8 años. Sin embargo, ahí podemos ver que hay un incremento leve en la red física, que pasa a 125 dependencias a 135. Pero lo que vemos es que, digamos, las terminales de autoservicio crecen de forma dramática, ¿no? Fíjense que pasamos de los ATM, pasamos de 193 a 390, los mini ATM, digamos, que son lo que ustedes encuentran, por ejemplo, en los Habitat. Eso creció de una forma exponencial, pasamos de 221 a más de 4.500. Bueno, y después tenemos buzoneras y terminales web. Y fíjense lo que ocurre también con la banca electrónica, ¿no? Las tarjetas RedBrow, que eran algo así como 600.000, en el año 2008 se duplicaron de 625.000 a 1.283.000 en 8 años, ¿no? O sea, una duplicación. Y los accesos, la gente que tenía eBrow pasó de 61.000 en 2018 a 614.000 en 2016. Obviamente, esto está influido por esta línea que aparece acá, ¿no? Que es la Ley de Inclusión Financiera, y que hizo que lo que ya era una tendencia creciente se tornara, tuviera una tendencia de tipo más parecido a una exponencial, digamos, a partir del 2015. Entonces, lo que nosotros hicimos fue, esto voy a pasar relativamente rápido porque son unos cuantos cuadros y el tiempo que tengo no es demasiado, pero quería mostrarles el tipo de, digamos, de innovaciones, si ustedes quieren, ¿no? Que están vinculados al uso de estos instrumentos electrónicos para hacer transacciones, y cuáles fueron los motivos que nos dijeron, o sea, cuáles fueron las motivaciones para realizar esos cambios. Por ejemplo, en el caso del eBrow, fue reducir costos, tener una ventaja competitiva con respecto a otros bancos, y una visión de futuro de que, bueno, de que el mundo iba hacia ahí. En la app Brow, bueno, era un elemento vinculado a incrementar la productividad y la seguridad y transparencia en las transacciones. En el caso de RedBrow es similar al caso de eBrow, básicamente reducir costos, aumentar productividad, obtener una ventaja competitiva y seguridad y transparencia en las transacciones. Con respecto a qué tipo de inversiones realizaron para obtener estos cambios, en el caso de eBrow y de la app Brow, básicamente las inversiones fueron adquisiciones de software, licencias y patentes y consultorías. En el caso de la atención telefónica y de RedBrow, en ese caso hubieron adquisición de maquinarias y equipos, o sea, esto requiere como, esto había una tecnología más vieja, ¿no? Requiere como más hardware, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y maquinaria. Entonces, además de los otros tres motivos, de los otros tres tipos de inversiones, se suman estos dos. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la implementación de esto? De acuerdo a las entrevistas que tuvimos con diversos responsables del Brow, bueno, básicamente casi todas implican reducción de costos. Tres de ellas implican reducción de personal. Todas implican una ventaja competitiva o lograr tener una mayor capacidad de competencia versus otras instituciones en el mercado. Tres de ellas tenían impacto sobre la productividad y 4 de ellas además mejoraban la seguridad y transparencia de las transacciones. Bueno, esto indagaba sobre el futuro, o sea, lo anterior era un poco el pasado, o sea, que se esperaba hacia adelante.
qué tipo de cambios continuarían ocurriendo, además de los que ya habían constatado. No me voy a tener demasiado, esto lo pueden leer eventualmente en el documento. Esto implicó también cambios organizacionales a la interna del BROU, lo que decía hoy Andrés al comienzo, es decir, muchas de estas innovaciones no vienen solas, o sea, las innovaciones en procesos y productos usualmente vienen asociadas a cambios organizacionales, y es el caso en varias de estos tipos de innovación. Y digamos, ¿qué impactos tuvo esto sobre la mano de obra? Bueno, digamos, requirió de formación, formación profesional, y requirió nuevas habilidades. En estos tres casos, en el caso de AppBrow, Telefónica y el corresponsal financiero. En el caso de RedBrow, no requirió ninguna de las dos cosas, el realizar el cambio, y en el caso de eBrow, básicamente requirió formación profesional. Los mecanismos de ajustes, ¿cómo hizo el banco para tener mucho más transacciones con la misma cantidad de personal? Bueno, básicamente lo que hizo, obviamente el Brow es un caso particular, no necesariamente esto uno puede generalizarlo a todas las instituciones, pero la forma de ajuste del Brow fue a través de redefinición de cargos ya existentes y movilidad interna. Obviamente se requería otro tipo de habilidades, como vimos en alguna de las innovaciones, y eso se hizo a través de redefinición de cargos y un proceso de movilidad interna hacia sectores donde se demandaba más gente versus otros donde se dejaba de demandar gente, ¿no? Hubo un proceso muy importante de capacitación interna al Brow, proporcionada básicamente por proveedores externos, o sea que la capacitación fue otra forma de conseguir las capacidades que se necesitaban con los mismos trabajadores. Y después, en algunos casos, hubieron creación de nuevos cargos y llamados que digamos, básicamente cubrieron algunos casos de jubilación, básicamente. Bueno, esto es básicamente la política de formación y capacitación en el BROW. Tiene esta secuencia, parte de la misión de la institución, detecta necesidades de capacitación de acorde al plan estratégico. Eso lleva a una planificación y diseño, se implementan acciones formativas y se evalúan esa capacitación. Para que tengan idea, esto es para el año 2017. El BROW realizó 409 acciones formativas, desarrolladas fundamentalmente en modalidad de capacitación interna al banco, lo que implicó 10.517 plazas de capacitación y más de 73.000 horas de formación, en un promedio de 18,5 horas de capacitación por funcionario. Esta fue una de las formas fundamentales a través de la cual el banco logró hacer este cambio, que fue básicamente a través de la política de formación y capacitación. Voy rápidamente al caso forestal. Rodolfo, no sé, me decís cuánto tengo, ya debo tener -5 a esta altura. Adelante. Dale. Voy al caso forestal, que es un caso bien distinto, pero que es un caso bien interesante en Uruguay, porque, digamos, el sector forestal, y en particular estas empresas multinacionales, y en particular UPM, son fuente de innovación no solo interna, sino que son fuente de innovación hacia las empresas asociadas a ellas, ¿sí? Básicamente, en la actividad primaria de esta empresa y de estas empresas en general, la operativa se divide en 4 etapas: la tala, la extracción de troncos, la clasificación, apilamiento y carga, y el transporte. Digamos, a nivel mundial, lo que se observa es que cada vez más hay uso de robots en las plantas industriales de la etapa primaria. Eso es una tendencia global muy marcada.
Y se avanza hacia la automatización en todas las etapas de la cadena. O sea, eso es lo que se observa. Hay mucho manejo a control remoto y teleoperación en todas las etapas vinculadas a esta actividad. En el caso de UPM, esta es la secuencia de las actividades que realiza en el proceso productivo. UPM tiene un programa de mejoramiento genético donde hay mucha innovación y donde se obtienen los mejores árboles a partir de los cuales se hace un proceso de clonación y son los árboles que terminan yendo a la planta de producción. Una vez que se seleccionan estos 5 o 6 árboles madre, son los que generan un montón de plantines que van a los viveros. De los viveros pasan a ser plantados. Ahí tenemos la etapa de silvicultura. Después de esto está el monitoreo y crecimiento, cosecha, caminería y transporte. Nosotros vamos a observar en este estudio la etapa de silvicultura, o sea que solo este cajoncito acá. UPM en ese momento cuando hicimos el estudio ya tenía unos 10 años impulsando un proceso de innovación muy fuerte en el desarrollo de un proceso de silvicultura de precisión, básicamente con estos objetivos: el de reducir costos, el de generar una ventaja competitiva con respecto a otras empresas, un elemento de mejora de la seguridad y la transparencia en el proceso, y en definitiva un proceso también de aumento de la productividad. El tipo de cambio tecnológico que nosotros miramos acá estuvo vinculado a la adquisición de maquinaria y equipo, hardware, software y licencias o patentes que ocurrieron. Y también existieron, y como decía hoy, usualmente el cambio tecnológico no se da solo, usualmente el cambio tecnológico viene junto con cambio organizacional. Y eso ocurrió también en este caso de estudio. Básicamente lo que ocurrió fue una mecanización de las tareas silvícolas muy fuerte, a través de algunos inventos, digamos, de máquinas, que esto fue algo interesante del estudio, que fueron proveedores nacionales de la industria metalúrgica los que generaron las máquinas que se usan en esta etapa de silvicultura en UPM. O sea que es interesante que la innovación fue desarrollada de forma nacional. Se usa tecnología que permite el seguimiento satelital de los equipos, la identificación de todas las tareas realizadas en el campo, el monitoreo del cumplimiento de los diseños de plantación previstos, se hacen de forma remota y continua. Y como decía hoy, esta empresa tracciona a proveedores, o sea, la empresa trabaja de forma muy cercana con los proveedores, dando capacitación y dando estándares, o sea que hay un proceso de mejora de productividad en los proveedores, en diversos proveedores, tanto los que proveen trabajo para el trabajo de silvicultura, como también, por ejemplo, a las empresas transportistas y demás. O sea que son empresas que traccionan mucho la productividad de otras empresas que están asociadas o trabajando con ellos. Bueno, la tarea silvícola se divide en 4 grandes grupos, básicamente la habilitación del terreno a continuación de una cosecha. Hay luego una preparación de la tierra, hay luego está la plantación y la fertilización, y luego hay un proceso de control de hormigas y malezas. En todas estas etapas se implementaron mejoras y procesos de automatización, y todas las máquinas digamos, primero se hacían cosas manuales. Por ejemplo, nos decían que los controles de hormiga al comienzo eran personas esparciendo químicos de forma, digamos, caminando por los campos. Eso se cambió y se terminó, y ahora se utilizan máquinas, ¿no? Pero también en las fases iniciales, que era muchas tareas manuales, se pasaron a utilizar tractores que tienen básicamente tres propósitos. Esto para que tengan una idea de cómo ha evolucionado el personal que trabaja en el campo, en este caso. Fíjense que los peones silvícolas que se utilizaban en el año 2008 eran 640. Fíjense lo que ocurrió 10 años después. Eran 300, y lo que preveían para el año 23 era que eso se cayera aún más a 250.
Es un perfil de trabajadores altamente masculinizado, digamos, con una edad promedio de 30 años, y en general, digamos, con educación primaria, básicamente. Y acá están las habilidades requeridas de los peones silvícolas, que son altamente habilidades físicas y manuales, y luego la que le sigue en importancia son habilidades sociales y emocionales. Esto es básicamente una escala de 1 a 5, o sea que 5 es más, 1 es menos. Acá tenemos tractoristas. Fíjense que a diferencia de los peones, los tractoristas crecieron, o sea, se cambiaron peones por personas que manejan tractores. O sea que pasamos en 2008 de 80 a 2018 a 180. Nos decían que muchos peones pasaron a ser tractoristas. De hecho, tuvieron programas de formación de UPM junto a INEFOP, por ejemplo, para entrenar a tractoristas que trabajen en estos equipos que tienen tres tipos de actividades distintas. O sea que hubo una necesidad de proceso de capacitación, pero la absorción no fue total, ¿no? de aquellas personas que realizaban tareas manuales. Y acá fíjense que aquel desplazamiento de peones a tractoristas además implicó una demanda de habilidades distintas. Fíjense que acá no solo, digamos, pasamos también a demandar habilidades cognitivas básicas, ¿no? Que esto no ocurría en el caso de los peones. O sea que tenemos una mayor automatización, un mayor uso de máquinas. Eso implica una mayor necesidad de capacitación y además de habilidades que van hacia cognitivas básicas en este caso. Esto ocurre también, fíjense lo que ocurre con los capataces y supervisores, hay más. O sea que, digamos, otra vez hay un desplazamiento, en este caso hacia capataces, que pasaron de 80 a 120, bueno, y en el 23 se estima que eso siga creciendo. Y acá se requieren otro tipo de habilidades también más avanzadas, como por ejemplo habilidades cognitivas más avanzadas y capacidades bueno, socioemocionales. Ya estoy básicamente terminando. Básicamente, ¿cómo se logró hacer este proceso de transición desde actividades muy manuales y con poca incorporación de tecnología hacia una necesidad de tener personal más capacitado y con habilidades más amplias? Bueno, básicamente esto se hizo con alianzas con empresas proveedoras de servicios. Se hicieron estudios para anticipar las demandas que iban a tener de personal. Esto es algo interesante, esta empresa que se adelanta a cuál va a ser su necesidad de personal en varios años y por tanto toma medidas de forma previa, ¿no? Eso es algo bien interesante. Y por tanto, ellos mismos proceden a la creación de las capacidades que van a demandar. Esto es algo bien interesante y lo hacen en conjunto con instituciones públicas como son bueno, la UTU, o en acuerdo junto a INEFOP y Asociación de Empresas Forestales. O sea que ellos hacen estudios previendo cuáles van a ser sus demandas y luego hacen acuerdos con otros sectores de actividad privados como también como públicos. Entonces, básicamente algunas consideraciones finales. Esto ya es lo último. Surge de los estudios de caso, digamos, la necesidad de brindar alternativas a aquellos trabajadores que se dedican a actividades manuales. En el caso de empresas grandes, buena parte de esto lo hacen ellas, no tienen problema en adaptarse a esta transición. Ahora, obviamente, acá analizamos solo el caso de empresas muy grandes. Esto seguramente no ocurre cuando uno va a empresas pequeñas. Por tanto, acá la intervención del sector público es muy importante, y obviamente del INEFOP, por ejemplo. Es importante la asociación entre distintos actores para la capacitación. Es importante un proceso de formación dual. Por ejemplo, esto que yo les comentaba del trabajo de UPM con INEFOP, fue una formación dual. O sea, a los tractoristas se les dio capacitación, pero también capacitación en el trabajo. O sea que este puede ser un camino muy interesante para adaptar digamos, la mano de obra a los nuevos requerimientos. Es necesario un diálogo fluido entre los que realizan la formación y capacitación y los que demandan
mano de obra para que los planes atiendan a esas necesidades. Es importante incentivar el desarrollo regional y local donde se realiza la actividad. UPM nos decía que muchas veces tenía problemas en los lugares donde se instalaba, digamos, ¿no? Entonces es necesario ahí tener planes de capacitación que lleguen a las diversas regiones del Uruguay y donde existan las demandas. Acá lo que decíamos, ¿no? Estas son empresas grandes que hacen el trabajo por sí solas, digamos, ¿no? De capacitación y de adaptación de la mano de obra, pero esto obviamente requiere una intervención pública mucho más fuerte cuando uno habla de empresas pequeñas y medianas. Y lo otro que parece surgir de forma muy fuerte en las entrevistas que hicimos es la necesidad de capacitación en habilidades blandas, digamos, vinculadas a estos elementos socioemocionales. Bueno, esto era todo lo que tenía para decir. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Muchas gracias, Diego, Roxana y Andrés. Bien, les pido quienes tengan alguna pregunta, comentario, levanten la mano en el sistema y vamos dando la palabra. Por el chat hay una pregunta que planteó Elvira. Elvira, creo que estaría bueno si la planteas oralmente para no errar en tu concepto. Perfecto. Hola, la pregunta era para Rosana, que cuando hablaba del comercio minorista, no logré entender dos cosas. Por un lado, la pregunta que hoy tú ya le habías hecho, que hablaba de un ejemplo de tareas cognitivas rutinarias, que ahora la dio Diego, que quedó claro, una planilla Excel. Y la siguiente era que no lograba entender qué ha cambiado en las tareas del comercio minorista. ¿Creen que hay tanta aplicación de planilla Excel que se puede decir que ha sustituido al trabajo manual? Me parece, yo no logro visualizar porque como hay muy poca incorporación tecnológica en el comercio pequeño, salvo la obligatoria ahora por inclusión financiera, no lo visualizo tan claro, entonces capaz que hay algo que me puedan ilustrar. ¿Respondo, Rodolfo, ahora? Sí, adelante. Ok, a ver, un poco lo que anticipaba Diego, y si uno mira más globalmente, digamos, los cambios que estamos viendo pensemos que el estudio que hacemos nosotros no es específicamente de supermercados, como era después uno de los estudios de casos, sino que por el tema de la información y de tener suficiente cantidad de información, a partir de los microdatos lo que hacemos es tener el agregado del comercio al por menor. En realidad el ejemplo, digamos, un poco lo que decía Diego, digamos, de este aumento fuerte en términos relativos, por supuesto, ¿no? Porque recordemos que el empleo total en términos del empleo en el sector en relación al empleo total, en el agregado se mantiene relativamente constante. Entonces estamos mirando quién pierde y quién gana en materia de ocupaciones y tareas, ¿no? Y ahí de nuevo me parece que es interesante mirar cuáles son las ocupaciones o las tareas que aumentan vis a vis las que disminuyen y cuál es el camino, si la vía es porque hay tareas que se hacen distintas al interior de ciertas ocupaciones o porque cambia la estructura de ocupaciones. Entonces, yendo a la pregunta que tú me haces, y un poco lo que respondía Diego anteriormente, cuando uno mira las tareas cognitivas rutinarias, más allá del Excel, esto lo que tiene que ver, o una parte, tiene que ver con las tareas de facturación, digamos, ¿no? Que en realidad, más allá de que se hagan en Excel o en otro formato, digamos, son tareas que efectivamente tienen un grado de tareas cognitivas, pero que básicamente son rutinarias, y esas son las tareas que, mirando en el mediano plazo, como hacemos nosotros, en términos relativos, aumentan su proporción en relación a otras tareas. También aumentan no solo esas, sino si mirábamos con menor intensidad, pero también aumentaban las tareas cognitivas no rutinarias analíticas, que de alguna manera se vinculan a esto porque es el análisis de datos, digamos. O sea, la idea de ahí sí es, no rutinarias, analíticas tiene que ver con este análisis y procesamiento de información y de datos, digamos. Entonces, de alguna manera van de la mano, más allá de, obviamente, después del componente específico, pero tienen que ver con estas tareas de facturación, de análisis de datos, de análisis de proveedores, de análisis de clientes, de mayor inserción en las cadenas. De productos, digamos, por vías electrónicas, ¿no? Que ahora en la pandemia hay mucho, pero ya había una tendencia previa de vender
por internet, o sea que requiere algunas cosas que son rutinarias, pero requieren digo, más habilidades, ¿no? El manejo de stock. Ah, exactamente, exactamente. Y de hecho ahí lo que decía Diego es bien interesante, porque sería bien interesante poder mirar este análisis ahora, ¿no? Porque claramente, digo, la disrupción que generó la pandemia, y sobre todo con el e-commerce, seguramente esta foto que estamos mirando ya es una foto vieja, digamos. Hay que ver post pandemia con cierta normalidad cómo decantan estos cambios, pero claramente esta disrupción, y sobre todo en el sector comercio, que es lo que estamos mirando, y el e-commerce seguramente generó algún cambio fuerte en este sentido. Mientras que por otro lado, las tareas estas que yo decía, manuales, no rutinarias, en realidad no tienen que ver tanto con que hayan caído o se hayan reducido la ponderación o la participación de ciertas ocupaciones, sino que parece más a cross ocupaciones, porque tienen que ver más con el tipo de tareas al interior de las ocupaciones, y ahí viene el componente de que dentro de cada una de las ocupaciones que hay menor contenido de estas tareas manuales no rutinarias, que yo decía son las tareas de mantenimiento, de reparación, pero también los componentes no rutinarios y bien manuales que requieren bajo nivel educativo en distintos tipos de ocupaciones en este sector, ¿no? Entonces un poco esa es la mirada hasta donde nos permiten los datos que estamos mirando, digamos, pero que de nuevo sería interesante ver si efectivamente estas tendencias, como dice Diego, que ya se venían observando previo a la pandemia, en qué medida, lo sabemos, digamos, pero quizás alguna estimación más precisa de en qué medida se aceleraron fuertemente como producto de la pandemia. Muchas gracias. Gracias, Rosana. Antes de darle la palabra a Álvaro, tengo 3 preguntas para que vaya tomando nota Nicolás, porque son para él. Hay una que hace referencia a si todas las simulaciones toman la totalidad de los cotizantes del BPS, ya la viste, ¿verdad? O si se excluye la afiliación civil. Parecería claro que la razón es que la afiliación civil tiene densidad completa habitualmente. Después vamos con tu respuesta. Y después tengo otras 2. Una es si se sabe qué hay detrás de la caída de la densidad entre los 33 y 42 años aproximadamente. Tal vez podría ser por maternidad, dice quien la pregunta desde YouTube, pero luego vimos que baja también para los hombres. Y otra, por otra parte, vi que el único caso en que esto no pasa en el primer quintil. ¿Hay algún indicio de por qué puede estar dándose esta situación, tipo de trabajo, necesidad de quedarse a cuidados, etcétera? Después vamos contigo, Nicolás. Álvaro. Gracias por las presentaciones, bien interesantes. Mi pregunta es sobre alcance y tiene que ver con si analizaron en este estudio sobre cambio tecnológico, automatización, etcétera, e impactos de esto en el mundo del trabajo, si analizaron el impacto en las historias laborales de las personas, ¿sí? Una preocupación que planteaba Andrés López al principio, que es la preocupación que todos tenemos sobre los riesgos potenciales de la automatización, ya sea en términos de nivel de empleo, ya sea en términos de efectos desiguales. Bueno, ya algo se discutió sobre eso, pero hay otro aspecto que para el tema de seguridad social puede ser bien importante, y es que el cambio tecnológico, la automatización en particular, pueden llegar a modificar, y uno tendría la impresión de que están modificando, las historias, y que lo van a hacer más en el futuro. Es decir, aquello de pasarse 30, 40 años en la misma empresa, desarrollando la misma actividad, probablemente es una realidad cada vez menos frecuente, y en el futuro vaya a ir viéndose cada vez más que la gente pase de una actividad a otra, que se recicle, que eso implica un cierto desafío, y desde el punto de vista de organización y diseño de la seguridad social es algo que deberíamos tener muy en cuenta para lo que es, por ejemplo, acumulación de derechos previsionales que se hacen bajo distintas afiliaciones, etc. La pregunta entonces es si han analizado algo sobre eso, o si al revisar la literatura surgen elementos sistemáticos sobre este aspecto que tengan que ver con impactos en la innovación, impactos del cambio técnico. Gracias. Bien. Gracias, Álvaro. Diego, Roxana,
Vamos con ustedes primero Sí, y no sé, después... Roxana, tal vez vos capaz que tenés más elementos. Dale. Roxana, Nicolás. Dale. Ok. A ver, Álvaro, gracias por tu consulta. No lo hemos mirado en este estudio porque era como un estudio preliminar, digamos, y tratando de mirar sectores en particular y más en detalle, pero a ver, un poco qué dice la literatura, y ahí yo diría la literatura empírica, ¿no? Y yo diría que ahí vale la pena separar los resultados que uno observa para el mundo desarrollado vis a vis los que uno tiene para América Latina, digamos. ¿Por qué? Porque en general lo que sí muestran los estudios cuando se miran más las dinámicas laborales asociadas al cambio tecnológico y las disrupciones que el cambio tecnológico puede generar en materia de acelerar estos tránsitos entre distintas ocupaciones, las que se destruyen, las que se crean, etcétera, etcétera, en realidad lo que efectivamente muestran es que tenés esta mayor movilidad ocupacional que en algunos casos efectivamente generan disrupción en esa acumulación de aportes, no solo, digamos, tienen impacto sobre los ingresos presentes, sino también la posibilidad de acceder a los sistemas de seguridad social de base contributiva y en particular vinculándolo con la primera presentación, bueno, te generan disrupciones en esa densidad de contribuciones y por lo tanto desafían o complejizan la posibilidad de obtener una pensión en el futuro. Pero en contextos como los nuestros, en la región, además obviamente se suma, que si querés es un factor adicional a la alta inestabilidad ocupacional que ya caracterizan y caracterizaban los mercados de trabajo en la región, aún descontando, digamos, el impacto de que viene por el lado tecnológico y las disrupciones en estas trayectorias laborales, y en parte esa elevada inestabilidad tiene que ver con los puestos precarios, los puestos informales, digamos. Entonces, en la región tenemos previamente, antes de, digamos, de alguna manera tomar nota de estos efectos por el cambio tecnológico, ya es un mercado de trabajo fuertemente, con fuertes inestabilidades. De hecho, en los estudios que hemos realizado, que se han realizado para la región, muestran que efectivamente, con distinta intensidad al interior de los países de la región es una región con mayor inestabilidad ocupacional, de ingresos y de densidades contributivas que lo que observamos en Europa, por ejemplo. Pero además, insisto, entonces esto es como un canal nuevo, canal que se potencia a esa estructura que tenemos y a esa dinámica ocupacional que tenemos en la región, que en muchos casos implica transitar entre puestos formales y puestos informales, y entonces esto es un canal que acelera esas transiciones. No lo hemos visto aquí porque de nuevo era un trabajo que empezábamos, digamos, en este recorrido, pero que claramente es una dimensión muy relevante en la medida en que tengamos obviamente información que nos permitan reconstruir esas historias laborales, no solo para el mundo formal, que es lo que podríamos obtener de datos de registro, sino en qué medida las encuestas y la información que provienen de los microdatos de las encuestas permiten mirar estas dinámicas, pero sobre todo dinámicas más de mediano plazo, poder tener trayectorias laborales que nos permitan mirar estas disrupciones o estos cambios, o con qué distancia, porque no es solo un tema de disrupciones en materia, por ejemplo, de contribuciones, sino en qué medida se destruyen o no capital humano específico, porque qué distancia, ¿no?, entre comillas, recorren estos trabajadores cuando salen de un puesto de trabajo y se van a otro, cuando salen de una ocupación para irse a otra ocupación, o cuando cambian las tareas, digamos. Y eso me parece que son análisis bien relevantes que todavía necesitamos tener más información, no solo para el caso de Uruguay, sino para la región en su conjunto. Gracias. Estás muteado, Rodolfo. Perdón. Bueno, le agradecía a Roxana y te pedía, Nicolás, que avanzaras tú. Sí, un poco con respecto a la pregunta que trataba Elvira. Sí, está incluido civil, y sí, claramente, digamos, la aportación civil tiene una densidad mayor que el resto. Por otro lado, lo que planteaban de los, que más o menos era, no tanto 32, sino que un poco más 34, 35, hay que tener en cuenta una cosa que quizás yo no explicité bastante, pero lo que está calculado ahí, digamos, por edad, si bien puede pasar con una misma persona, digamos, que pasa que mayor densidad, mayor edad, mayor densidad, hay que tomar en cuenta que esto que presenté en las gráficas son como cohortes, ¿no? Estamos hablando de los que tienen 35, es una cohorte que tiene un comportamiento distinto y no es la evolución de una persona, ¿no? Eso es que hay que tener en cuenta. Puede pasar que justo esas cohortes
Si hago el cálculo más o menos, hace 17 años, una cohorte de 35, que capaz que ahí baja, justo le agarró la crisis del 2002, que puede pasar también, que justo le cae ahí el periodo. Pero de vuelta, igual el cambio no es tanto, era más o menos por lo que vi un 3%, y de vuelta, no es que una persona le baja justo ahí, sino que es a esa cohorte, justo le puede dar un periodo de que le bajó un poco más la densidad. Muchas gracias, Nicolás. Bueno, parecería que no tengo a más nadie pidiendo para hacer alguna pregunta o comentario. Siendo así, solo queda agradecer en nombre de la comisión a Roxana, Andrés, Diego y Nicolás por este intercambio que hemos tenido y bueno, la disposición a colaborar con nuestro trabajo. Bueno, muy agradecido a todos. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Felicitaciones por el trabajo también que están haciendo. Aprovecha la oportunidad. Muchas Bueno, gracias. muchas gracias. Buenas tardes a Muchas todos. gracias. Gracias. Chao. Chao, chao.